Hola a todos, ¿cómo están? Ya voy a agregar a Lucas. Señor Lucas. A ver. ¡Hey! ¿Qué tal? Buenas, ¿Cómo vas, Lucas? Qué gusto. muy bien, muy bien. ¿Me escuchás bien? Sí, sí, sí. ¿Me escuchas y me ves bien tú? Perfecto, esperemos que no se corte. Esperemos, esperemos. Igual también esperemos un poco para poder ir que la gente se conecte y poder como que ir interactuando un poco. Dale, dale. Hasta eso, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, 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 con mucha calor, mucha calor. La verdad que las noches misioneras del lugarcito de Argentina en donde soy son bastante tropicales, por decirte de algún modo, así que ahí, sobrellevando. No, Por acá allá, ¿hay sol? igualito, ¿Hay sol? igualito, acá está súper, súper, súper caliente, la verdad. A veces, no sé, es como Guayaquil, con en inglés. Pero bueno, yo creo que ya estamos unos 10, creo que vayamos empezando, porque igual Instagram tiene un tiempo límite, ¿no? Que te cierra creo que a la hora de live. Y bueno, vamos comenzando, ¿no? Bueno, primero que nada, emocionadísimo porque esto es algo que yo he venido pensando, he venido como que trabajando eh, un poquito, ¿no? Porque igual, como conocemos el psicoanálisis, es una experiencia la cual maneja un metalenguaje muy, muy complicado y está enfocado siempre a esto de que es para una sola comunidad, ¿no? Como para que sea entendido dentro de esta comunidad segregativa, que maneje, que hable, que exponga, ¿no? Y lo que yo he pensado como profesional y amante del psicoanálisis es hacer este espacio, ¿no? Llamado Psicoanálisis for People, para que se entienda un poco más, para que la gente pueda acceder a esto, ¿no? Y que el que tenga preguntas, el que tenga dudas, pueda compartir con nosotros estos espacios o conmigo, que me consulte, porque para eso estamos. Entonces, este primer Psicoanálisis for People va a ser titulado, como lo concordamos con Lucas, sobre salud mental en pandemia. Eh, Ocurrió un pequeño error. Yo pensaba que había tenido tu presentación acá, entonces preséntate por favor a todo nuestro público aquí. Perfecto. En primer lugar, muy buenas noches para quienes nos están observando desde Argentina, buenas tardes para quienes están mirando desde Ecuador, o bueno, desde algún rinconcito en donde todavía está presente la tarde, el sol. Mi nombre es Lucas Slobosien, soy profe de psicología, estudiante de psicopedagogía, también escribo y bueno, hago un par de cositas y al igual que Kevin, soy muy partidario del psicoanálisis. Me encanta, me quiero dedicar el día de mañana y toda mi vida a lo que es psicoanálisis, ya que es una pasión, es como algo que te nace muy fuerte de adentro, ¿no? A veces es difícil ponerlo en Sí, palabras, pero realmente creo en la teoría, creo en sus autores y bueno, también, por supuesto que me sumo a tu expresión de poder, o al menos tener la intención de que determinados conocimientos, determinados tecnicismos, un determinado bagaje teórico pueda ser accesible a el ego, ¿no? A cualquier persona que nos pueda estar observando y escuchando en este momento. exacto. Qué genial. Entonces damos por iniciada esta pequeña reunión gracias a este medio comunicativo, ¿no? Porque, bueno, sin estos gadgets, sin estas aplicaciones, no tuviéramos esa cercanía de poder hacer desde Ecuador y desde Argentina, encontrarse en un momento del día y poder hablar de esta maravilla llamada psicoanálisis. Entonces, bueno, empecemos un poco, la salud mental desde su origen, ¿no? ¿Cómo lo ves? Justamente en la mañana de hoy
estuve leyendo algunos artículos en donde iban explicando cómo fue surgiendo por ahí términos como, por ejemplo, el de la salud mental, que quizás hoy en día, en la actualidad, puede ser un tanto moneda Ujú, corriente, ¿no? Para nuestra era, para nuestro paradigma, pero sin embargo, por ahí creo que sería interesante aclarar que esto no fue así. La salud mental no siempre fue concebida como tal, ¿no? El mismo paradigma de salud, de manera general, fue variando en el tiempo. Creo que en sus inicios, creo no, en realidad sí, estoy seguro de que inicialmente teníamos un paradigma de salud un tanto mecanicista, orgánico, ¿no? Muy estructurado en base a lo que eran las patologías físicas ujú. y por ahí lo que hoy se conoce dentro de las estructuras mentales o cuestiones más del orden de la psicología y demás, eran muy atribuibles a dolores físicos, a cuestiones como muy mecánicas, ¿no? Ese hombre máquina de Descartes creo que ahí influyó bastante, pero por suerte estos conceptos, este lente, este paradigma, este modo de ver a la salud conforme fueron pasando los años, fue variando hasta hoy ser concebida la salud, ¿no? Por la Organización Mundial de la Ujú. Salud, la OMS, como un equilibrio, ¿no? Biopsicosocial. Pero para eso tuvieron que haber pasado muchos años de desarrollo de teorías, pensamientos, autores, y también, por supuesto, muchas crisis, revoluciones dentro del campo de la medicina, la creación del psicoanálisis, la Ujú. psicología, ¿no? Que se viene a independizar de la filosofía y demás cuestiones. ¿A vos qué te parece? ¿Cómo ves el tema de la salud mental desde el origen? Claro, o sea, yo creo que todo ha ido evolucionando a medida del tiempo, ¿no? O sea, los paradigmas están, creo que, hechos para que exista otro nuevo en el cual pueda tener ciertas reformas y pueda ser más adaptable y quizás hasta un poco más humano, ¿no? Y también asequible esta salud. Yo leí un poco sobre sí, creo, no me acuerdo muy bien el psicoanalista del que estaba leyendo, pero me pareció algo muy importante que resaltaba, ¿no? De que esta salud mental ha ido evolucionando, como dije, a medida del tiempo, los paradigmas han ido cambiando y la gente se ha estado preocupando más por esto, se le ha dado más importancia a esta salud de la psiquis, a la salud mental, y también hay que dar otra forma, ¿no? De que esta salud mental no siempre va a estar equilibrada, o sea, como puse en el post de que el que estaba, creo que ayer creo que lo subí, que decía que bueno, que Uh -huh. aquí el que en psicoanálisis, en análisis, el que paga también trabaja, ¿no? Entonces, trabaja a medida, trabaja a cuestiones en que se va implicando en su análisis, pero aquí no hay una garantía de que el día de mañana o de aquí a 5 sesiones el problema ya está sanado, ¿no? Porque cuando uno abre una puerta, hay detrás de esa puerta mil más. Entonces, no todo tampoco es color de rosa, ¿no? Y creo que Uh -huh. un poco esto de también las nuevas generaciones, de que todo se va modernizando un poco más, ¿no? Y de que creo que ahora se habla más de las afecciones emotivas, de lo que pasa al nivel de, bueno, valga la redundancia, emociones, de molestias también psíquicas, se van hablando, ¿no? Por eso hay el rol del psicólogo es muy multifacético dependiendo de la institución, ¿no? O sea, hay un psicólogo para las escuelas, hay un psicólogo para las estancias médicas, hay psicólogos para los de las cárceles también, y así sucesivamente, ¿no? Claro que con un enfoque, con una teoría base, pero bueno, con esto de la salud mental, por así decirlo. Quiero por ahí remarcar algo bastante interesante que planteas, que es esto del que vos llamás costo, ¿no? O el precio que conlleva a veces empezar una terapia, particularmente acá hablando de psicoanálisis. A mí me parece que también esta corriente se va a ir diferenciando progresivamente de ciertos modelos actuales, por ejemplo, promovidos por la industria farmacéutica, en donde con una pastilla podemos solucionar Ujú. todos, uno trata de buscar por ahí el camino más fácil, ¿no? Y no enfrentar justamente esas oscuridades, sombras, mochilas que cada uno de nosotros cargamos y que el psicoanálisis, por supuesto, viene a ponerle un nombre,
a instaurar una determinada clínica, a estudiar estos procesos, ¿no? Pero por supuesto que todo análisis conlleva su precio, ¿no? Como cualquier cuestión en el orden de la vida de lo real. En términos ideales, por supuesto que a todos nos gustaría estar felices y contentos con una simple y mera pastilla, Claro, o con una simple o mera consumición de determinado producto, no sé, el despertar de la felicidad, dice una propaganda comercial bastante conocida, ¿no? Pero acá me parece que particularmente el psicoanálisis se va a distinguir, ¿no? En esa singularidad que cada uno de nosotros tiene a la hora de poder enfrentar nuestras sombras y fantasmas, ¿por qué no? claro, ¿no? Igual acá leyendo un pequeño extracto, como que una manera de acceder a esta salud mental, ¿no? Esta felicidad prolongada, por así decirlo, es yendo a análisis. Ujú, Porque aquí se puede ver a breves rasgos que se está actuando de forma preventiva, entre comillas, para que la psiquis no enferme, y es verdad, pero hay una imposibilidad, siempre en psicoanálisis se marca esto, ¿no? Que hay algo que no se analiza, los tres imposibles de Freud, perdón, como que algo que no se analiza, que no se gobierna, que no se educa. Y ese es el síntoma, ¿no? Entre la felicidad y la salud completa, el síntoma es lo que va a decir, no, aquel cosa no anda. ujú, pero es algo totalmente Ujú, natural a la misma esencia ujú. humana, ¿no? Es esa manera de concebir al sujeto conforme a que él mismo vaya avanzando en el conocimiento hacia sí mismo y también en su autorrealización como persona en cada uno de los ámbitos de la vida que enfrente y que viva porque no construye. Claro, claro, de hecho sí. Igual también es aquello que molesta como este síntoma, ¿no? Entonces, esto también es una manera de llevarlo al sujeto a análisis y que se preocupe por su salud mental, porque igual si algo no molestara, si algo no causara fastidio, por así decirlo, o quizás interrumpe mucho en la vida diaria del sujeto, no existiríamos los psicólogos, porque no habría que indagar, o sea, y más que el psicoanálisis, no habría como que Ujú, no habría esta experiencia para vivir y ver con qué se puede encontrar uno, porque uno puede encontrarse con muchas cosas positivas, claro, y también con algo negativo, porque no todo es color de rosa, o sea, no hay un sendero feliz y contento agarrados de la mano entre psicólogo y paciente que todo va a salir de maravilla, porque andando un poquito más como que en términos, más que se paga con dinero, se paga con goce. Entonces, muchas veces el goce te lleva por el camino de la felicidad y otras veces te lleva a confrontarte contigo mismo de cosas que no sabías que te afectaban. Y esa es la magia, ¿no? Ese es yo creo que el plus de esta corriente, por así decirlo. ujú. Y hablando de goce, deseo, subjetividad, también qué interesante cómo el psicoanálisis va siempre a tener en cuenta la subjetividad de la persona, ¿no? Cada uno con su propia historia, con su propia trayectoria, Perfecto. cada uno que esté proveniente de algún, qué sé yo, sistema familiar, con determinada conflictiva con sus padres o funciones, ¿no? Esto de a pesar de que hay una teoría, ¿no? Un lenguaje, tratar de adaptar a cada uno de las personas que se atreven, ¿por qué no?, a realizar una terapia en pos de su beneficio, me parece bastante interesante. Que también se diferencia de otras corrientes, ¿no? En donde, qué sé yo, por ahí se proponen determinadas fórmulas, volvemos a nuevamente lo mismo, ¿no? Tareas. Determinados modelos que, claro, o por ahí estos determinados clichés que en Ujú. la actualidad se manejan mucho por determinados profesionales o profesiones, ¿no? De que, bueno, dale, seamos todos felices, el cambio está ahí nomás, tenemos que creer, crear, ¿no? Como estas cuestiones tan, parece superficiales, cuando en la realidad desde el psicoanálisis sabemos que trabajar nuestras sombras y fantasmas es un proceso que lleva su Arduo. tiempo y también totalmente, Y sí. más que todo me gusta que desde el psicoanálisis siempre hay como que, pongámoslo como ley, ¿no? Como este imperativo de que todo psicoanalista debe pasar por un diván. Entonces, ¿por qué? Porque Ujú, igual cuando uno se enamora de esta experiencia, la tiene que pasar. Y obviamente cuando estás en sesión, muchas veces el paciente trae un problema que te realza el síntoma, por así decirlo, que te toca ese núcleo patológico y
estalla. Entonces, Ujú. es bueno también pasar por Claro, sí, esto sí. porque igual se trata de que tú arregles tus problemas, veas cómo vas en tu análisis, vivas la experiencia y también constates ciertas cosas de la misma teoría, ¿no? Porque igual el estar inmerso Ujú. en esta experiencia con tu propio analista, te das cuenta, esto era el goce, esto es tal cosa, pues esto puede ser el síntoma. O como nos explicaron a nosotros, que me pareció fantástico, de que cuando uno análisis es como una cebolla, ¿no? Hay un millón de capas. Entonces van sacando una, van sacando otra, van sacando otra. Y no quiere decir que en cada sesión se vaya sacando una capa, ¿no? Sino que en una sesión se bajó una capa, en otra sesión se quedó a la mitad, en otra no se bajó nada. ¿Por qué? Porque el sujeto nunca va a ir en una línea recta, nunca va a ir en una línea delimitada, Ujú. por así decirlo, como que 40 o 60 sesiones y esto vamos a hacer, esto vamos a trabajar, de esta manera lo vas a llevar, sin afán de criticar, porque esto simplemente es como que una libre opinión, pero llevas una agenda o algo, ¿no? Entonces, si a alguien le funciona, es increíble que le funcione. Pero por el otro lado, volviendo al ejemplo de la cebolla, como vas en un roller coaster, por así decirlo, hasta llegar al punto del corazón de esa cebolla, como así decir, el corazón del sujeto, que es el núcleo patógeno, es ahí donde tú dices, ok, ya llegué aquí, este síntoma se transforma en síntoma analítico porque se ha trabajado en análisis, y es aquí donde viene la resignificación subjetiva, donde, ok, lo armo con otros significantes, lo armo con una pulsión más de vida que de muerte. Ojo, no va a desaparecer la pulsión de muerte. O sea, no es algo que tú dices, ya, ahorita soy una persona, antes era tóxico, ahorita ya no soy tóxico. No, quizás esa toxicidad se va a transformar en otra clase de energía o en otra clase de actos, pero algo queda del resto, ¿no? Como decir, esa esencia. Ujú. Y me parece interesante, por supuesto, coincidiendo con todo lo que planteas, poder por ahí también tener en cuenta que para que el analista, ¿no? Este sujeto supuesto a saber llega a ese núcleo, al corazón de la cebolla, como afirmás vos, primero también tiene que haber atravesado, ¿no? Este periodo Ajá, de terapia, de supervisión, ¿por qué no? Para tratar de corroborar que no entre en juego, ¿no? Los propios fantasmas y los exacto. propios miedos y, ¿por qué no? La propia historia, la propia experiencia, ¿no? Del terapeuta, para justamente a partir de ello poder construir un continente seguro en donde el paciente pueda depositar y pueda elaborar, ¿no? Cada una de sus cargas, ¿sí? Claro, por supuesto. Concuerdo contigo totalmente, Claro, porque, porque igual es como, si tú no la vives, ¿cómo vas a hacer que otra persona la viva? O sea, hablando como que tan coloquialmente. Y por otro ámbito, es como que, a ver, hay que saber hacer también, ¿no? Dentro del análisis con lo que se tiene y con lo que te da el paciente. ¿Y qué te da el paciente? Pues te da significantes, palabras, malestares, y no toda palabra es analizable, no todo malestar es analizable, sino que hay que saber, ok, vamos a verlo de acá y comenzar a jugar con los significantes, también construir una buena transferencia y que la resistencia del analista no se demuestre en sus actos, por así decirlo, porque obviamente puede ocurrir una ujú, resistencia y Lacan decía que la resistencia venía del analista, más no tanto del paciente. ujú. Claro, claro, ahí entran en juego estos principios de neutralidad, abstinencia, ¿no? Por ahí, con respecto a esto que vos mencionás de resignificar el síntoma, ¿no? Darle una nueva vía, un nuevo camino hacia el bienestar, por supuesto, del paciente, también me parece interesante traer en colación aquella dimensión más artística o, por qué no, creativa que Ujú, tiene el terapeuta, ujú. ¿no? Y que por supuesto la va desarrollando con el tiempo, su formación, supervisión, experiencia, ¿no? Porque si tenemos en cuenta que todos los pacientes son diferentes entre sí, no sé, me imagino ahí al terapeuta como un artista pintando, pincelando, esculpiendo, ¿no? Una escultura, tallando ahí la piedra y tratando de justamente encontrar los objetivos propuestos en un encuadre no previo. Claro, como un alquimista, ¿no? Jugando, inventando, o Ujú, sea, utilizar la invención hasta más no poder. O sea, eso creo que a nosotros ujú, nos enseñaban en la U cuando estábamos en las prácticas. Entonces, era como que utilicen lo que puedan, utilicen, si tienen que leer, léanle al niño, si tienen que
construir un paraíso, construye el paraíso, pero ¿es por qué? Porque aquí no se trata de coger, sentarse, hablar y ya. Quizás en los adultos ya saben como que tienen más localizados sus malestares, pero igual hay que utilizar la invención, ¿no? Y esta creatividad, esto es lo que tú nombras que es esencial en el analista, esta creatividad va a ir aflorando mientras más práctica vayas teniendo profesional, ¿no? Porque es como que, bueno, a ver, esto, puede ser lo de acá, el repaso tal cosa, vamos a ir por este lado. Y vas sacando, y sí, como tú dices, vas esculpiendo, vas dándole, muchas veces, en vez de tú ir esculpiendo, le vas dándole tú las herramientas para que el mismo paciente vaya esculpiendo esa talladura o haga una hendidura o vamos a ver con qué de nuevo sale, con qué técnica sale de nuevo, ¿no? Entonces sí, por supuesto, la creatividad es algo esencial, creería yo. Ujú. Pero esa pulsión epistemofílica, van a decir en el campo de la psicopedagogía, ¿no? Esa creatividad, justamente para que se despliegue dentro del espacio analítico, tiene que tener primero sus bases en las propias, por supuesto, estructuras del analista y todo lo que el analista previamente, como decíamos, haya trabajado en sí mismo, ¿no? Para a partir de ahí poder sacar todos los utensilios y la linterna y acompañar al sujeto rumbo a su bienestar, su felicidad y trascendencia, que es una palabra que particularmente a mí me gusta mucho. Claro, ¿no? Igual esta búsqueda de la felicidad, aquí encontramos de que no existe esa garantía, ¿no? Aquí no existe Ujú. un yo pago porque yo sé que voy a solucionar y voy a ser feliz, como es la demanda, creo que de muchos en la actualidad, como que pagar por tu Totalmente. análisis o pagar a un profesional de cualquiera de las ramas de psicología y decir yo sé que tú me vas a curar en cuántas sesiones y ya está, sino que esto puede servir como ese enganche, yo lo planteaba como ese enganche de asistir a análisis, de poder conocerse a sí mismo, de poder tratar sus problemas y también como un sostén de vida, ¿no? Porque, ¿por qué no tratarlo de esa forma? Porque igual el sujeto necesita un motivo para vivir. Y muchas veces la búsqueda de la felicidad puede ser el motivo para vivir. Pero remarcando desde toda la experiencia psicoanalítica que es un instante. Puedes estar un segundo feliz como puedes estar el otro segundo normal, no sé. No es algo que vamos a tener como que Ujú. esta línea en el cual feliz, feliz, felicidad, felicidad, felicidad y todo va a ser felicidad, porque lamentablemente no es así. Es hasta un poco drástico suena, pero es real, es verdad. Y partiendo de la misma base que cada una de las personas, de los sujetos, tienen su propio modo de escenificar sus mecanismos defensivos y enfrentarse a sus sombras, fantasmas, como decía Moni ahí en el chat, ¿no? De enfrentar las diferentes vicisitudes de la vida que tenemos todos, a pesar de que en la actualidad vivamos en esta sociedad tan contemporánea bueno, tratar de tener cero problemas, tratar de no estar mal, tratar de escapar, qué sé yo, de esos estados medio de Ujú. bajón, le decimos acá en Argentina, ¿no? Pero siempre va a aparecer esa sombra, siempre va a aparecer ese malestar, esa oscuridad, porque está en la misma esencia, ¿no? Está en ese inconsciente que puja por ser satisfecho de algún modo, ¿no? Con sus propias modalidades de expresión, y es ahí en donde el psicoanálisis va a decir, el psicoanálisis digo bien, va a decir, no, pará, hasta acá, vamos a recortar, vamos a podar, vamos a esculpir, ¿no? Así que súper interesante y bueno, por supuesto, total admiración a esta corriente. Claro, ¿no? Y también es esto de, como tú dices, ¿no? El retorno de lo reprimido, aquello que uno cree que está Ujú. olvidado, pero lamentablemente no es que está olvidado. No es que se ha quedado, por así, valga la redundancia, en el olvido, sino que puede ser que no se lo tenga tan presente, esté en el inconsciente y ¡pum! Aflore. Y es una manera de manifestarse el inconsciente. O sea, nosotros sabemos que Por este supuesto. inconsciente no es gobernable, que aparece y desaparece a medida de que uno, uno va como que en su vida o en análisis, y cuando uno cree que lo tiene ya atrapado, se fue, se esfumó. Pero es este juego, ¿no? Yo creo que es este juego como que cuando tienes un hilo o tienes una soga y das y retraes, y das y retraes. Pero es por dar como que
ok, pasa esto, yo creo que esto tienes que trabajar, por así decirlo. Y ocurrió, o bien, o se manifiesta en un sueño, entonces ese sueño se lleva a análisis, porque mucha gente ahora creo que está con esta novedad de que si los sueños existen, si los sueños no existen, si se van a hacer realidad, si no se van a hacer realidad, y bueno, acá se trata de los sueños y si se los analiza, pero no todo es analizable, porque igual los sueños es un, como una liberación de estos deseos reprimidos, conjunto del sistema onírico donde nosotros vemos todo lo que hemos visto despierto y siempre va deformado, ¿no? O sea, si el inconsciente se manifiesta en Ujú. códigos, acá es una caja fuerte en el cual se lleva análisis para poder descifrar algo y ver qué quería manifestar. Claro, para desestructurar esa condensación, ese desplazamiento, ¿no? Que por supuesto es factible de ser realizada solamente en un espacio terapéutico, ¿no? Ya que, bueno, por supuesto el terapeuta maneja estos mecanismos de formación y demás, ¿no? Ujú. Me gustaría por ahí aclarar y por supuesto saludar a todas las personas que se están uniendo a nuestro vivo, que si tienen alguna pregunta, consulta respecto a lo que estamos hablando con Kevin, pueden hacerla y lo vamos a leer y responder con mucho gusto. Por supuesto, libres de preguntar y de interactuar, porque acá no es solamente para ser escuchados, sino es para poder interactuar con los que están conectados y si tienen alguna duda, pues estamos muy felices de poder ayudarlos. Siempre y cuando se pueda contestar, porque muchas veces uno no tiene la respuesta. Ujú. Pero bueno, hay algo que hablábamos antes en la reunión que programamos para poder delimitar y me gustó muchísimo esto de educación emocional. Coméntanos un poco de aquello. Bueno, acá saco como la bandera, el orgullo, digamos, respecto a los diferentes avances que tiene la región de la Argentina en donde vivo. Y me gustaría contarle a todas las personas que nos están escuchando y oyendo que aquí tenemos una ley provincial en la provincia de Misiones, Argentina, cerca de Paraguay y Brasil, una ley de educación emocional, que es un término que en los últimos años viene ocupando un lugar cada vez más privilegiado, cada vez más importante, destacable dentro de lo que es el sistema educativo, ¿sí? Esta ley provincial lleva el número 209, por si alguien la quiere buscar y ver de qué se trata. Lo que viene a proponer es la educación emocional, la gestión de las emociones, poder ser educados afectivamente, emocionalmente, a modo integral, en todos los niveles del sistema educativo, desde los niños más pequeñitos hasta el joven adolescente que egresa del nivel secundario, le decimos allá, con el título generalmente de bachiller, ¿sí? Esta ley de educación emocional lo que viene a proponer es que en cada uno de los espacios curriculares del sistema educativo se tenga en cuenta una serie de principios, una serie de afirmaciones, ¿por qué no? Una serie de estrategias, acciones concretas para justamente poder educarnos emocionalmente. Lo que se empieza a trabajar generalmente en el mejor de los casos, porque sabemos que las leyes no siempre se Ujú. cumplen, pero por mencionar un ejemplo así muy, muy particular, se propone en todos los espacios curriculares que el docente, el educador, el maestro, el profesor, como le digan allá, pueda tener en cuenta que el alumno, que el sujeto que aprende, no es una tabla rasa, como lo propuso en su momento Comenio, ¿no? En donde vamos a ir depositando contenidos, una cajita, tiki tiki, vamos a ir moldeándonos, sino que es un sujeto con una determinada subjetividad, un modo particular de ser y estar como Ujú, persona en el ujú. mundo, ¿no? Es un sujeto que tiene determinadas emociones, que tiene determinados sentimientos sobre los cuales el docente debe trabajar, debe ayudar a que ese alumno que aprende, a que ese joven, ¿no? Que va a la escuela secundaria, pueda reconocer sus emociones, pueda canalizarlas de una forma saludable, que ese adolescente, por ejemplo, en determinados espacios curriculares o de la clase, ¿no? De modo transversal, pueda ser escuchado, pueda ser contenido, todo siempre visto, por supuesto, desde la óptica educativa. Por supuesto que no se hace clínica, pero sin embargo, yo creo que con esto estamos dando Por un gran supuesto. paso a poder concebir a ese sujeto que aprende, ¿no? Como alguien integral,
hablando de psicoanálisis como alguien que tiene sus fantasmas, sus sombras, alguien que sufre, alguien que tiene su propia Ujú. mochila, su propia historia vital, y es aquí justamente en el colegio, en la escuela, en las instituciones educativas, donde ese sujeto va a poder reconocer lo que le sucede y lo va a poder gestionar en el mejor de los casos de una forma saludable y que no haga patología, ¿no? Que no caiga en una adicción, que no caiga en la mala Ujú. junta, le decimos acá en Argentina. ¿A qué nos referimos con la mala junta? En determinados grupos de jóvenes justamente que lo lleven por un, entre comillas, mal camino, ¿sí? Afectando a su salud, vista esta de un modo integral. Claro, y mira, qué importante lo que han hecho con esta ley, ¿no? Y bueno, no para todos se va a cumplir, pero con que al menos uno lo haga, lo vea, lo discierna y lo aplique, algo se está moviendo, algo se está cambiando. Y también lo veo como una apuesta a la singularidad, o sea, veo como esta apuesta a que el niño es sujeto, más que objeto del colegio o de la escuela, es un sujeto, es darle ese lugar que tiene y también darle lugar a la pertenencia de la institución. O sea, eso lo leí en el libro de prácticas lacanianas en instituciones uno, me parece fantástico. Es de varios, como Roy, como Coscos, Cocos, ay, hay un montón. Me fascinan ellos, esos autores, la verdad. Y ellos trabajan más en la educación, ¿no? Pero sí, o sea, se está haciendo esta apuesta ¿Mm? y se está dándole el valor al síntoma del niño también, ¿no? Ojo, no que le des valor al síntoma significa que vas a solapar cada conducta o su comportamiento dentro de la institución, pero le estás dando ya algo de pertenencia en la institución. O sea, ok, yo valoro tu síntoma, pero podemos trabajarlo juntos. Claro que la clínica no es algo directo como en una consulta, pero algo se puede hacer, porque creo que, bueno, yo hice prácticas todo mi año en instituciones y algo se podía hacer, algo se podía hacer, algo se podía lograr, algo se podía modificar. Y claro, no poco a poco, con los dichos del niño, con los juegos, con los test proyectivos. Pero qué genial, ¿no? Porque igual se Ujú. está marcando esta diferencia entre el objeto y el sujeto con este niño argentino, más donde tú dices en misiones. Y se está dando la apuesta por lo singular, porque obviamente ya no creo que se busque esta clase homogénea, donde todos aprenden igual y todos tienen el mismo método de aprender y todos, nadie es disléxico ni nada, sino que ahora, ok, es todo tan heterogéneo en el cual Lucas aprende de tal manera, Kevin aprende de tal manera, Juan aprende de tal manera. Igual tengo, si tengo 20 chicos, de los 20 chicos tengo que hacer, como por ejemplo en análisis, 20 clínicas distintas, pero si no, 20 métodos distintos. Y los psicólogos estamos para ayudar también a los docentes, como que, hey, ¿qué puedo hacer? A ver, veamos qué le gusta, veamos acá, mire, puede funcionarle esto, puede funcionarle lo Ujú. otro, puede funcionarle tal cosa. Y en relación a lo que vos planteás, me gustaría traer a colación a dos autores que si bien no vienen de forma directa del psicoanálisis, me parece muy interesante traerlos a colación, que son en primer lugar Gardner, ¿no? Con su nueva forma de concebir a la inteligencia. Veníamos de un paradigma muy en términos de SI, coeficiente intelectual, ¿no? Ujú, Matemáticas, lógica, que medía la inteligencia por ahí. Inclusive hoy en día hay todavía algunas huellas de ese paradigma, ¿no? De inteligencia, en donde el chico que, no sé, no sabe sumar o restar, se lo considera como, entre comillas, burro o no inteligente. Hay como todavía un retorno de lo reprimido, ujú, diría Freud, ¿no? Y el segundo autor, que justamente va a tomar estos aportes tan importantes hechos por Garner, quien va a decir hay muchas inteligencias, ¿no? Personal, intrapersonal, digo bien, interpersonal, musical, ¿no? Corporal. Quien va a tomar todos esos aportes va a ser Daniel Goleman con su propuesta de inteligencia emocional, ujú. ¿no? En donde justamente se empieza a tener en cuenta que aquel individuo, persona, sujeto, alumno, que es capaz de reconocer sus emociones, de gestionarlas adecuadamente, de poder canalizarlo por medios saludables, va a ser considerada también una persona inteligente, ¿no? Hay por ahí en las redes últimamente
en buena hora determinadas imágenes que circulan proponiendo, por ejemplo, que el alumno puede saber sumar, restar, puede saber de química, pero si no sabe qué hacer con su enojo, qué hacer con su ira, su cólera, ¿no? Qué hacer con toda esta incertidumbre. Por ejemplo, ahora en pandemia, los números, todo respeto, ¿no? Los profes de matemáticas y demás, van a pasar a un segundo lugar, Ujú. ¿no? La emoción, la cuestión afectiva desde la misma estructuración ahí de nuestro cerebro, nuestro encéfalo y demás, va a estar siempre Por primero, supuesto. ¿no? No podemos hablar de ninguna lógica cuando va a estar ahí esa emoción, esa parte más instintiva, o por qué no inconsciente, relacionándolo con el psicoanálisis, si primero no gestionamos este tipo de cosas. Y bueno, es así justamente como se empieza a hablar también mucho acá en Misiones y en Argentina de inteligencia emocional. Y también me gustaría acá mencionar a un gran psicólogo, que si no me equivoco, es él uno de los fundadores de una organización sin fines de lucro que se llama Cicatrizando Latinoamérica, que es Lucas Malaisi. Si lo quieren buscar, tiene contenido muy bueno y es justamente uno de los pioneros en que la educación emocional pueda empezar a ser incluida dentro de la currícula educativa, ¿no? Como un modo preventivo también, para tratar de que ese síntoma, que ese retorno de lo reprimido, que ese malestar en la cultura pueda ser expresado de formas no tan saludables como de hecho ocurre hoy en día con bastante frecuencia, ¿no? En efecto, en efecto. Y qué bueno, ¿no? De esto de que se vaya también transformando la teoría, ¿no? Se vaya transformando esto de inteligencia a educación, porque igual hay algo dentro de Ujú, psicología que se llama la psicoeducación, de que, ah, bueno, que es la mente, que es la psiquis, metiéndole psicoanálisis, que es el síntoma, cómo se ujú, manifiesta, pero el fin de esto, de esta psicoeducación, es de que el sujeto vaya entendiendo un poco cómo funciona su propia psiquis, ¿no? ¿Qué hay dentro de él que ujú, muchas veces no se sabe? Y es de esto también como que lo relaciono un poco con de inteligencia educación, porque igual se está educando a los niños o a los adolescentes de que las emociones tienen un primer plano y de que, bueno, concuerdo con que somos seres integrales, biopsicosociales, y en los cuales ujú. vamos, si no está funcionando bien en uno, no va a funcionar lo demás, y si todo está en equilibrio, que ese equilibrio no va a durar siempre, pero se puede funcionar, se puede caminar de una mejor manera. Quizás no la óptima, porque no se busca que, perdón, que todos los sujetos caminen de una forma óptima o de un mismo modelo, sino que vayan teniendo en cuenta su propia historia y su particularidad, para que desde ahí encontrar el equilibrio y poder caminar de una manera mejor, gestionando esta educación de las emociones. Como dice Cristian ahí en el chat, profe de matemática, él le cuenta a la gente, creo que la emoción estable ayuda a desencadenar otro aspecto para encarar el Ajá, aprendizaje. Totalmente de ajá. acuerdo, ¿no? No podemos ir a enseñar cualquier contenido si el aula es un quilombo, ¿no? Que es algo bastante interesante también pensarlo en la actualidad, ¿no? Al menos acá estamos volviendo poco a poco a las clases Ah, presenciales, wow. ¿no? Y pensar en este miedo al contagio, por ejemplo, del COVID, ¿en qué lugar va a quedar? ¿Va a quedar como algo que va a estar todo el tiempo presente en el alumno? ¿Se va a poder enseñar contenido disciplinar, curricular? ¿O más bien el docente va a pasar a ser un contenedor, a ser un refugio para esos miedos y esas angustias, ansiedades, incertidumbres y temores que los niños llevan al aula, ¿no? Bastante interesante pensarlo ahí, que es algo que creo que no es muchas veces considerado por las políticas educativas o quienes Ujú. tienen determinados cargos, ¿no? Dentro de la educación. Claro, porque igual, así como existe malestar en el alumno, existe malestar en el docente. Y es esto de que cuando se Totalmente. carga mucho como un objeto al docente, ¿cómo se lo trata? Sí, se lo escucha, pero por ejemplo, en la práctica entre varios,
esto también es de un psicoanálisis aplicado para las escuelas o para los hospitales. En esta práctica entre varios se hace como que una conjunción de varios profesionales que se trabaja un caso en específico. Y también que se hizo en una propuesta donde hicimos en unas prácticas que los docentes tengan esos lugares de escucha, mínimo una vez o dos veces a Ujú. la o dos veces, perdón, mínimo dos veces al mes o que si se puede cuatro, cada semana o cada 15 días. ¿Por qué? Porque tuvimos los resultados de que los docentes pudieran hablar, expresar, decir, ay, miren, este niño no sé cómo hacer, ayúdenme, analicemos el caso, veámoslo de acá, cómo se comporta, qué hace, qué le gusta, qué clase, qué no clase. Entonces, drenar ese malestar del docente también resulta prioritario y más ahora con lo que tú dices, porque se podrá enseñar o vamos a hacer contenedores de los niños con sus miedos, que me parece un tema genial de poder observarlo, estudiarlo, y obviamente habría que estudiarlo ya a medida que se den las clases presenciales, porque igual no creo que se aprenda de la misma manera y no creo que exista una nueva normalidad, simplemente es adaptarse, o sea, es una nueva adaptación a lo que nos toca vivir. Trayendo a colación la posibilidad justamente en el mejor de los casos que los docentes puedan encontrar estos espacios en donde puedan vertir su malestar, ser escuchados, poner en palabra, que Ujú, ya es un gran avance, ¿no? Todo su padecimiento, su mochila, su carga. También me parece interesante lo que dije anteriormente en relación a esto, ¿no? Qué importante que las políticas educativas o que las cabezas de institución, como le decimos acá, que los directivos puedan crear justamente estos ujú. espacios. Porque muchas veces esa descarga o ese charlar con el compañero docente más bien es algo informal que se da en la sala de Y los profesores, en el pasillos, pasillo, cuando un docente entra, cuando un docente sale. Claro, sí, el comentario de pasillo, ¿no? Y no está como ese espacio. Y acá esto por supuesto es algo muy, muy personal, muy subjetivo, me gustaría decir algo que desde mi parecer como docente no se tuvo tanto en cuenta el año pasado con estas clases desde la virtualidad, justamente esto, la falta de espacios en donde los docentes puedan ser contenidos, escuchados. Yo creo que por ahí el foco de las cabezas de institución o de las políticas educativas estuvo muy puesto en tratar de no perder contacto con el alumno, ese determinado vínculo pedagógico, de sostenerlo, de escribirlo, de tratar de ver en qué anda, muy 100% puesto en el alumno y se descuidó totalmente la otra pata de la educación, ujú. ¿no? El docente. Y ahí encontramos como un desequilibrio, ¿no? Por supuesto que en un desequilibrio no es factible ningún encuentro sincero para que se produzca ese aprendizaje, ¿no? Claro, claro, concuerdo contigo, igual es como que igual en esta parte yo creo que las autoridades, por así decirlo, no observaban esta necesidad porque han de pensar, bueno, home office, puedes estar desde tu casa, estás cómodo desde tu casa, los horarios pasaron a ser súper extensos para todas las profesiones, las demandas pasaron a ser mucho más demandantes, pero Ujú. no había ese descanso, ¿no? No había voy a separar espacios porque mucha gente no vive con grandes espacios abiertos. Los que tenían hijos tenían que comer, trabajar, hacer todo en una misma mesa y qué difícil sobrellevar aquello. Los roles de los padres comenzaron, algunos se sentían como que, ah, no, pues el docente no hace nada y lo manda a hacer todo en la casa. Sí, pero cómo hace el docente para traspasar la pantalla y enseñarle a los niños vía Zoom o vía holograma? Pero también es como que, bueno, se podría comenzar haciendo desde una pequeña institución, mostrando resultados y propagándola, ¿no? Así como el virus del lenguaje, coger y cada uno parasitar al sujeto desde muy chiquito para que hable, para que entienda, para que haga, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estos espacios, tanto para los niños, y son muy importantes, para ver sus emociones, para ver lo que no anda, y tanto para la gente que va a análisis fuera de instituciones, también para ver y analizar su vida,
¿por qué no razonarlo para los docentes, ¿no? Porque igual son gente que se enfrenta día a día a síntomas, a muchas veces a muchas desregularizaciones de pulsiones, a malacrianzas en unos casos, a introversiones en otros, hasta agravios puede existir. Entonces, tratar ese malestar, ¿no? Esa maleta que tienen de carga, ya sea porque ha sido virtual o ha sido presencial, poder abrirla y que se manifieste en palabras e ir sanando desde ahí, ¿no? Porque eso también ayudaría al docente a que, bueno, no estoy tan cargado, puedo dar una milla extra, puedo dar esa cuota de creatividad porque el cansancio de lo que no puedo verbalizar me está agobiando, o la rutina me está matando, o los alumnos ya no sé qué hacer. Entonces, eso también tendríamos que tener como que en cuenta en las instituciones, y no solo escolares, porque también en las instituciones médicas, de los pacientes, de otras instituciones, por ejemplo, jurídicas, también de todo lo que va aconteciendo, ¿no? De todo lo que va sucediendo. Y es como poner al psicólogo en un grupo monosintomático que se maneja desde el psicoanálisis, cada uno habla lo que quiere y lo que puede, y ahí es como que pones al psicólogo para depositar todo lo que tiene, ¿no? Todo este malestar y que se vaya verbalizando. También, no sé si coincidís conmigo en lo que voy a afirmar, pero me parece que todas las crisis, los conflictos que afloraron producto de esta educación a distancia en el sistema educativo, sean docentes, alumnos, familia, no es algo producto exclusivamente de la pandemia o del COVID o de determinado político, sino que más bien creo que se venía estructurando, ¿no? En todas las instituciones se venía gestando, se venía de algún modo tapando, porque no, poniendo todo bajo la alfombra, y por supuesto que una pandemia Ujú, mundial vino a develar todo esto, ¿no? ujú. Pero porque conflictos en las instituciones Siempre ha siempre existido. hay, creo que está en su propia naturaleza, en su propia forma de vinculación y demás. Ahora bien, qué interesante pensar qué tan preparado estaba nuestro sistema educativo para enfrentar, por ejemplo, una pandemia, o por qué tuvo que llegar una pandemia mundial para que nosotros hagamos profundas transformaciones en nuestra forma de ser docentes, en nuestras propuestas curriculares, didácticas, ¿no? Verlo como algo más diacrónico, algo que se venía gestando día a día y bueno, la pandemia, por supuesto, que reveló todo lo que en el fondo, ahí en ese fantasma, en esa oscuridad, en eso que pensamos por la noche, ya Por existía, supuesto. ¿no? No sé, no tengo contacto con tal familia de los alumnos, o X alumno tiene determinada conducta un tanto rara en el curso, pero bueno, yo no me involucro, prefiero no meterme porque no quiero tener problemas Ujú. y seguimos, hasta que bueno, por supuesto, llegó una pandemia mundial Y el y Kraken se bueno, pasó levantó. lo que pasó. Ujú. Pero qué interesante pensar a esta situación de incertidumbre, de crisis que estamos viviendo todos como un momento también para poder gestar de manera mundial, ¿por qué no? Un paradigma más amigable Ujú. respecto al modo de enseñar, respecto al modo de concebir al alumno, ¿no? Sabemos que hoy en día por ahí se lo comprende más, tenemos una actitud más empática con los alumnos, los docentes, en el mejor de los casos, claro está. Pero qué interesante pensar, ¿no? En estos tiempos que nos tocan vivir también como una oportunidad para crear un nuevo paradigma. Por supuesto, por supuesto. Y hacer como que lo que decía Lacan, ¿no? Que ya no se necesita el padre que corta, ¿cómo lo diría? Como que de hierro, por así decirlo, sino a un padre que permita que dé esa manera de que, o sea, que obviamente haga los cortes para introducirle a la neurosis, eso podemos hablarlo mucho más adelante, pero que un padre posibilitador, ese es, ya me acabo de acordar. Entonces, ¿por qué un padre posibilitador? Porque así posibilita tanto que aprendas, pero también que la ley exista, o sea, que se haga viva la ley del padre. Entonces, este paradigma amigable me suena a eso, ¿no? Hacer de este paradigma o hacer este nuevo gran otro con otro paradigma, pero más posibilitador. Ejemplo, que el niño viene con desmayos, con dolor estomacal.
hablarlo, no segregarlo de de sus compañeros, no segregarlo de ciertas actividades, ni segregarlo porque se porta mal o porque pasa muy enfermo, sino hablar, que se verbalice y poder ver, indagar en este malestar que trae el niño a la institución, ¿no? Porque bueno, la primera familia, la primera institución del sujeto es la familia y la segunda institución es la escuela. Luego viene el colegio y así sucesivamente la institución de la vida también, ¿no? De los niños que, bueno, viven en otras realidades. Pero sí, entonces es como que ir haciendo de los paradigmas o de este gran otro más posibilitador. O sea, ok, tú aprendes con más dibujos que palabras, vamos, hagámoslo con más dibujos que palabras. Tú aprendes más audiovisual que solamente estar ahí sentado. Vamos con lo audiovisual, o sea, incluimos a los demás, ¿no? Para ver y observar, bueno, tantos aprendieron mejor, bueno, entonces una clase así, una actividad así, una actividad asado, para poder como que también darle ese espacio de que el que aprende de una forma diferente, también su forma se aplica para todos. Y es como como darle esta pertenencia, ¿no? Al aula, pertenencia también a los pares, porque igual el niño va creciendo en lo social con sus pares y se va construyendo con sus padres y sus padres. Y sus pares, por así decirlo. O sea, como que Ujú, tanto con sus padres en las leyes de su casa y sus pares por el juego, por lo social, por las actividades, etcétera. ujú. Vos mencionabas a la familia y qué interesante, ¿no? Traer a colación cómo cada una de ellas, de la forma que pudo, con sus recursos, con su propia manera de ser, como papá, como mamá, ¿no? Fue sosteniendo a Ujú, estos ujú. niños, adolescentes, por medio de sus trayectorias educativas. Acá me parece que hay un montón de ejemplos muy, muy concretos que puedo contar de mis alumnos, que sé que por ahí había uno, le mando un saludo, fantásticos, padres que quizás no tuvieron la posibilidad en su momento de terminar su nivel secundario, su escolaridad obligatoria, pero sin embargo se sentaban con sus niños, con sus alumnos, a hacer las tareas escolares, sin embargo le sacaban la foto cuando había que sacarle la foto al niño, con el dibujito, con el trabajito, participaban de las actividades que se proponían a veces en conjunto, ¿no? Entre alumno y familia. Eso me parece algo extraordinario y algo que creo que no se tenía tanto en cuenta, entre comillas, en la escuela Ujú. normal. ¿Sí? Había como una educación, me parece, un poco más individualista, de bueno, yo voy como papá, ¿no? Deposito al niño ahí en la escuela, me voy, ¿no? Esta concepción que todavía está de escuela como esa guardería, como ese lugar en donde, bueno, yo deposito el paquete, tú me voy, Exacto. chau, chau, ¿no? Y como que la pandemia vino también a posibilitar a que los padres o tutores se puedan involucrar más en las trayectorias educativas de los niños y me parece algo fantástico, ¿no? Tener ahí al padre, al tutor, como equipo, ¿no? Del docente y tratar de, bueno, ir educando y formando entre escuela y familia de modo integral a ese niño que tiene deseo de aprender al mismo tiempo, Exacto. ¿no? Porque si el padre, si el mayor de la casa, el encargado, la función parental, llamémoslo de la forma que queramos, ¿no? Constantemente está desprestigiando a la institución escolar, la escuela no sirve, qué sé yo, no, no, esa escuela no me gusta, tu maestro no sé qué, bla, 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 bla. Ese niño, ¿qué concepción está estructurando simbólica del establecimiento educativo? Ujú. De que no ¿No? ¿Dónde va sirve. a circular después ese deseo de aprender, ese deseo de crecer, ese deseo de confiar en el maestro, de, no sé, el secundario se va a decir lograr una transferencia no adecuada y demás? Si constantemente desde casa estamos hostigando, que es algo que creo que, bueno, pasaba siempre y bueno, por supuesto, lamentablemente también hay que afirmar que sigue pasando, ¿no? Muchas veces dentro de las instituciones educativas hay justamente conflictos con los tutores de los niños, producto de estas cosas que venimos charlando justamente. Claro, no, yo creo que hay como las dos caras de la moneda, ¿no? Aquellos padres que asumieron su Ujú, responsabilidad y que les da gusto, ¿no? Claro, que no siendo tan omnipresentes ni omnipotentes para estar ahí mirando y haciendo,
sino que dan su cuota, ok, te tengo que ayudar, te tengo que tomar la foto, te tengo que hacer esto, ok, vamos, hagámoslo. Y con la mejor energía, ¿no? Pero también hay la otra contraparte, de que no, ahora el docente no hace nada, simplemente me dice lo que yo tengo que hacer con mi hijo y ahora yo soy el profesor. Y es como que aún no. Los roles están establecidos, que ahora se trabaja en equipo, como se debió trabajar desde los inicios en una institución educativa, Ujú. es muy distinto. ¿Por qué? Porque el chiste no es solamente entregar como un objeto al niño en la institución y decirle, no, aquí lo terminan de criar y yo pago, 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 pago. Muchos padres creen eso, ¿no? Hasta en la sociedad donde la que vivo es como que, sí, pero te di lo mejor, te di todo lo que querías, te di esto, y mira cómo te comportas, mira cómo ese colegio nunca sirvió, o sea, pagué la universidad para nada, o sea, eres igual un vulgar, por así decirlo, ¿no? Pero no, no depende solamente de las instituciones, también la casa es una institución, y si el padre no está presente, si el padre no Ujú. se hace ese acto de, ¿cómo vas? ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo va algo acá? Voy al colegio a averiguar tal cosa, paso chequeando de cómo te comportas, y también, obviamente, de esa cuota de amor, porque igual recordemos que el amor es fundamental para cualquier sujeto y es lo que más mueve, hasta el psicoanálisis mismo, en la transferencia, el amor al saber, te mueve a que tú vayas trabajando, que tú vayas mejorando. Porque sin amor, ese niño va a quedar lamentablemente vacío, por así decirlo, ¿no? Como que en la escuela me retan porque no hago nada, en mi casa me retan porque no hago nada. Entonces, como no hago nada, no siento nada, no valgo nada. Ujú. Y me parece por ahí esto de la falta de reconocimiento en cuanto al rol docente o al rol de padre o rol de la ley del Estado, es algo que el psicoanálisis ya lo viene trabajando, lo Ujú. viene estudiando, ¿no? Desde sus Por supuesto. orígenes, con diferentes nomenclaturas, etiquetas, nombres, hipótesis. Pero qué interesante esto que propone el psicoanálisis, ¿no? Cómo desde que los niños son pequeños, poco a poco, por medio de diferentes mecanismos, van instaurando la ley, van instaurando los diques morales, qué sé yo, Las decimos estructuras. yo, va a decir Freud, el nombre del padre, claro, Lacan, ¿no? Y si nosotros estamos en una sociedad que no respeta las cuestiones ya establecidas, las normas, las leyes, la constitución, la carta magna, bueno, cada lugar tiene un nombre diferente, ¿no? Si nosotros hacemos lo que queremos, queremos cortar una ruta, vamos, la cortamos en la calle, no me importa nada, no va a haber ley, no va a haber corte, no va a haber una libertad Ujú. responsable, sino más bien un libertinaje de que Total. cada uno hace lo que quiere, a mí no me importa, qué sé yo le quiero pegar, le quiero boxear a mi compañerito en la escuela, y bueno, lo hago, total, si la sociedad constantemente me está enseñando de que el límite está en crisis y que no existe prácticamente el límite, y en casa cuando venía, no sé, me imagino por ejemplo un niño que el padre le está llevando a la escuelita de fútbol, porque no a la escuela o en un lugar, y va conduciendo su vehículo, su auto, ¿no? Y va peleando con el que viene atrás y justo se está quejando porque tiene un semáforo y lo pasa en rojo y no le importa nada, qué sé yo. ¿Qué ley, qué moral, qué límite se está Ujú. estructurando Ujú. en ese niño, ¿no? Que son como esponjitas que van absorbiendo todo lo que van construyendo, ¿no? Lo que se van estructurando conforme a lo que observan de sus propias figuras parentales, que son, por supuesto, todos, ¿no? Eh, son, sabemos lo que sienten los niños pequeños por sus padres o, ¿por qué no?, de sus maestros, ¿no? El amor y bueno, y ahí empieza esto de que yo con tal de ser aceptado quizás por mi padre, me tengo que comportar de tal modo, Ujú. ¿no? Para ganarme su amor, para Ujú. ganarme su respeto, su reconocimiento, y es ahí donde el niño puede terminar Colapsa. actuando de una forma. Claro, si yo tengo a mi papá, que, qué sé yo, si yo estoy, algo que es muy, muy normal acá en Argentina, seguramente allá también y en los países en donde nos están viendo, escuchando, es comer, almorzar, cenar, ¿no? Viendo las noticias. A las 13 horas del mediodía acá, están las noticias, qué sé yo, todos los primeros títulos, mató, robó, Ujú.
protesta, bla, 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 ¿no? Toda esta agenda zapping que se instaura con fuerza y, por supuesto, muy pensada para que impacte emocionalmente. Y eso muchas veces pasa a ser un agente más, una persona, un personaje más simbólico de la mesa familiar, ¿no? Y pensemos, por ejemplo, en esos niños que están comiendo al alimento, que se están comunicando con su familia, con decorados, con noticias de este Ujú. tipo. ¿Qué, ¿Qué se le está qué enseñando? manera de concebir a la comunidad? Claro, ¿viste? Y después cuando el niño crece o cuando el adolescente ya entra en sus crisis, eh, o cuando le falta proyecto de vida, proyecto vital, no tiene pulsión de vida, va a decir el psicoanálisis, nos sorprendemos, ¿no? ¿Por qué? Si yo te di todo, no Ujú, sé ujú. esto, te pagué la escuela, la facultad, he dado todo por vos, dice François Dolto, ¿no? Lo peor que le podemos decir a los niños, he sacrificado todo por vos y así me pagas, ¿no? Claro, es también, esa frasecita también es darle un peso en sus hombros, ¿no? Una responsabilidad Ujú. que ni al caso, porque en realidad el deber de un padre es cuidar y proteger a su hijo. En la ley hasta, este, ¿cómo se llama? Hasta los 18 años. Acá es como que se maneja ese rango. Y la verdad es que sí, hay pesos innecesarios que los niños no deben de cargar, ¿no? Y también con esta clase de que, te ves las noticias y como que estás ahí, y la doble moral de los padres, ¿no? Los memes como que te dicen, ¿y dónde pudiste insultar? Pero si en la casa lo reinsultan cuando hace algo malo o el trato es muy violento, y va a la escuela y replicas, porque bueno, los niños, mala la comparación, pero pueden ser como unos pequeños loritos que van a repetir todo lo que aprenden en sus casas, ¿no? Igual yo creo que también ese es un efecto de la sociedad moderna, ¿no? De este capitalismo que te dice, no, todo lo puedes, o sea, the sky is the limit, o just do it, como Nike. Entonces, son imperativos de la sociedad que dicen, no, pues si yo lo puedo hacer y todo se puede hacer, bueno, yo me voy a comportar así, ya sabe cocinado, porque la sociedad me tiene que aceptar o porque mis compañeros tienen que aceptar que yo soy violento. Y no, no, o sea, mientras no crucen la línea de respeto hacia el otro con tus acciones, no tienes por qué comportarte de maneras inadecuadas, sea donde sea, porque igual ahora estás como que en una sociedad donde cada uno, no sé, como que construye su propio idealismo y desde ahí hace y deshace y no le importa deconstruir y construir a la vez, sino que deconstruir y dejar todo desbaratado como un tipo Riot y de ahí ya hacer lo que quieren, ¿no? Es como que se pone muy el foco en el malestar en la cultura y en reproducirlo y demás, y no se emprende, por ejemplo, una terapia, una deconstrucción para dar lugar a ese porvenir de la ilusión, Exacto. ¿no? También por ahí, mientras que te escuchaba, y por supuesto que coincido, pensaba en que, bueno, toda Latinoamérica, generalmente en cuanto a su modo de ser ciudadano, nos quejamos de que tenemos políticos corruptos, que, qué sé yo, como que la política está muy desvirtuada, ¿no? El que llega al poder es para robar y todos son corruptos y qué sé yo, pero muchas veces nosotros como docentes, ciudadanos, padres, estamos también reproduciendo esas prácticas por medio de acciones que pueden sonar muy naturales y tontas, como por ejemplo este, hablábamos con David en el vivo anterior, a quien le mando un saludo de tu país también. Por ejemplo, truchar un libro, le decimos acá. Bajar en PDF un libro, a ver dónde lo puedo bajar, no lo voy a comprar, cuando eso sabemos que es Claro. ilegal. En Argentina es típico colgarse del cable de la televisión, de la señal de tele del vecino y no pagar. Pagamos uno y usamos dos. O tratar de colgarnos de la red del wifi del vecino, ¿no? Su contraseña, qué sé yo, no, yo no quiero pagar, o la coima en, no sé, en la ruta mientras que vamos conduciendo. Ujú. Y pensemos en ese niño, en ese sujeto que está constantemente estructurando su subjetividad, su modo de ser y estar en el mundo. ¿Qué concepción va a tener? Entonces, concluyo, y también lo planteo como una hipótesis,
pongámosle de nombre, no sé, Juancito. Si Juancito durante 50 años vivió así, ¿no? En ese sistema, en esa manera de comunicarse, en esa forma de ver la vida, en esa forma de ver a sus pares, al otro, ¿no? ¿Qué clase de ciudadano va a ser Juancito? ¿Qué clase de docente va a ser Juancito? ¿Qué clase de padre, de psicólogo, de terapeuta va a ser Juancito? ¿Qué clase de político? Ujú, ¿No? Entonces, hay todas unas cuestiones de fondo bastante interesantes, ¿no? Que inclusive también van a ser estudiadas por el psicoanálisis. Por ahí se me ocurre, como primer autor, así, primer nombre que me lleva, Jung, ¿no? Con este inconsciente colectivo, con estos arquetipos, ¿no? Estas formas de actuar, ¿no? Estas estructuras de personalidad que se van perpetuando en determinadas sociedades y muchas veces no ponemos el freno ujú. y pensamos, a ver, ¿para dónde estamos yendo? Como escuela, como familia, como país. Sí, 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 o sea, tienes muchísima razón, concuerdo. Y también es curioso este hecho de que existe la queja, ¿no? Existe la queja, la queja, la queja, pero la culpa es del otro, no mía. Cuando los cambios estructurales, sean donde sean, considero yo, puede estar equivocado, comienzan desde uno mismo, comienzan desde el hogar. O sea, ok, yo no quiero que si mi hijo le gusta la política y yo veo que estoy haciendo cosas mal, perfecto. Entonces voy a crear en mi hogar un hogar ético, correcto y políticamente, valga la redundancia, correcto en mi casa. ¿Por qué? Porque eso le enseña a ese niño a futuro a que, bueno, si puedes llegar a un alto cargo, sí, pero no tienes que ser como el ladrón de toda la historia. No tienes que llegar a un cargo político grande simplemente por la ambición de ser conocido y la ambición del dinero, ¿no? Y también son estos ejemplos de vida que se da a los niños, porque igual uno puede ser como quiera ser a la larga, pero ser padre es algo que debe ser cuestionado, creería yo, porque mucha gente es padre porque le tocó por un descuido, muchas cosas, y en el camino se aprende porque no hay un manual para ser papá, no hay un manual para ser hijo, no existe un protocolo para ser humano, pero se puede ir aprendiendo, ¿no? Y aquí es donde se juegan estos deseos de ser padre, de ser madre, de querer tener una familia, de cómo sobrellevar aquello. En el camino se puede avivar este deseo, inyectar este deseo, pero siempre creo que se debe como que, ok, estoy listo, ¿cuándo estoy listo? No existe un cuándo, no existe un tiempo de cuándo estás listo, pero si hay deseo de poder hacer algo bueno por el niño de que viene, perfecto, porque algo bueno va a poder salir. Y si te tocó y lo quieres tener, pues eso indica que tienes algo de deseo porque lo vas a tener. Entonces no es que hay que tener un, un cuestionario y, ya gano tantos miles, entonces sí puedo. Tengo casa, tengo carro, tengo esto, sí puedo. No, sino más importante es el deseo y el amor a esa responsabilidad. Porque yo creo que mientras más libre eres, más responsable tienes que ser. Ya que Ujú. es muy distinto ser libre a ser libertino, porque en lo libertino no hay ley, no hay nada. Pero en lo libre, yo elijo ser libre en el sentido de elegir mis cosas, de seguir mi deseo, pero me responsabilizo de mis actos. Me responsabilizo de que si me caigo, me levanto. Y que si me levanto es para caminar y no por lo mismo, para no tropezar con la misma piedra, sino para poder hacer algo distinto, para poder darme cuenta de mis errores, para poder darme cuenta de que, bueno, tengo que caminar por otros senderos, porque, bueno, no todos tenemos los recursos necesarios para tener una vida completamente sana, nadie es sano completamente, sin embargo, se puede hacer muchísimo en una terapia, se puede hacer muchísimo cambiando ciertos hábitos, ciertas cosas desde la casa y desde uno mismo para poder ser ejemplo. Por ejemplo, este, estoy como muchas redundancias hoy, pero por ejemplo, esto de que, yo quiero que mi hijo aprenda a leer. Perfecto, yo creo que mi hijo aprenda a leer, lo mando a la escuela donde leen bastante, pero si mi hijo no me ve leer, si mi hijo no me ve comprar un libro, si mi hijo no me ve tener una conversación con mis amistades o mi familia, oye, tal libro, te lo has leído, no sé qué, así sea de lo que sea. Pero si un hábito no es creado y no es con ejemplo, claro que ese niño puede encontrar en el camino el amor por la lectura y la pasión por la lectura
por otros referentes, pero si yo tengo un deseo de que, bueno, quiero inculcar esto en mi familia, por lo menos una vez al día me tendrá que ver ese niño sentado media hora leyendo, así sea el periódico, y luego hablándolo y luego confesando. ¿Por qué? Porque también se trata de dar ejemplos en la vida, o sea, no es cuestión de deseo, 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 deseo. Sí, puede existir muchísimo deseo, pero los ejemplos, los actos de amor, ¿dónde quedan? Ujú. Esto que vos planteas me trae a la mente dos comentarios. En primer lugar, una frase, un postulado de un pensador que a mí me gusta mucho, que es San Agustín, quien dice, ama y haz lo que quieras. Me parece fantástico, ¿no? Esto de amar y hacer lo que quieras, porque el amor justamente es lo que te va a permitir dar sostén y también límite Ujú. a cada una de las acciones que nosotros vamos teniendo, ¿no? Conforme vamos atravesando nuestra vida. Y también por ahí, en segundo lugar, pensaba cómo muchas veces los docentes o padres o cualquier rol que nos toque, digo bien, ocupar en nuestras vidas, tiene una distancia enorme entre el contenido manifiesto y latente, ¿no? Entre lo que digo y lo que hago, ¿no? Por ejemplo, no sé, como decíamos anteriormente, o lo mencionabas vos, quiero que mi hijo lea, pero sin embargo nunca leo yo, Ujú. ¿no? Trato de por ahí eh, proyectar una vida, por supuesto, súper positiva para mis niños, para mis alumnos, pero sin embargo yo desde el ejemplo dejo mucho que decir, ¿no? Que es algo totalmente natural y cotidiano en cada uno de nuestras vidas, ¿no? Muchas veces, no sé, le preguntamos a los alumnos, perdón si traigo a colación muy seguido al aula, pero bueno, es algo que por supuesto Es que tu me profesión, jode es tu y me profesión. encanta, ¿no? Por supuesto le decimos a los chicos, ¿les gustó la clase? O ¿por qué no me contestan? Y resulta que nosotros llegamos con mala cara, resulta que no preparamos la clase Ujú, con amor, ujú. no le dedicamos pasión, deseo, diría el psicoanálisis, a nuestro trabajo, ¿no? Y los alumnos, ¿qué pretendemos que hagan ante esa situación? Los jóvenes, Y eso ¿no? se nota. Es como ahí entre el significante y el significado, ¿no? Es como la telaraña, dice Mari. La telaraña. Ah, sé porque lo trae a ¿Qué es la colación. telaraña? Mari es una... Vamos a contarle, y bueno, desde ya, por supuesto, muchas gracias por estar ahí. Fue una alumna en una institución de acá, del lugar en donde vivo, en donde trabajo, y justamente por medio de esa telaraña, en una materia llamada sociología, estudiamos, charlamos, conversamos con los chicos, con los alumnos, todo lo que en aquel espacio simbólico del aula circula. No sé, quizás yo le dije X cosa a mi compañero, pero mi compañero no sabía que yo tenía tal historia, que yo pensaba de tal forma, entonces mi comentario hacia ese compañero tiene una carga social, tiene una carga cultural, tiene una carga subjetiva, y así vamos construyendo telarañas por medio de nuestra Ah, comunicación, no solamente en un claro, grupo de claro. jóvenes en la escuela, sino también en nuestra familia, Ujú, ¿no? ujú. Esa telaraña, esos fantasmas, esas creencias, esa cultura, que si bien por supuesto estamos insertos en un colectivo, sea país, nación, mundo, era, paradigma, conformamos cada uno de nosotros submundo, ¿no? Una subjetividad, fantasmas, mochilas, creencias, oscuridad, de lo cual por supuesto el psicoanálisis se va a hacer un festín y va a estudiarlo, a teorizarlo, a analizarlo, ¿no? Pero qué interesante pensar a la comunicación humana, como dice Mari, en términos de telaraña, Ujú. ¿no? Tener en cuenta que quizás lo que dice el otro, la opinión del otro, tiene un Por trasfondo, supuesto. tiene una historia, tiene un porqué. Somos quienes somos por miles de historias, dice un autor que en este momento no me estoy acordando el nombre, ¿no? Pero muchas veces por esta inmediatez y por este cierto narcisismo, también, porque no, ahí usando un concepto del psicoanálisis, nos creemos como, no sé, el ombligo del mundo, lo hicimos en Argentina, lo saben todos, solo yo tengo problemas, los otros no entienden, entonces yo me tengo que ir con mi familia, con la pareja, con los hijos, con los alumnos, me descaro, y bueno, ánquensela, ¿sí? Esta concepción de que yo voy utilizando a las personas como un medio para solucionar mis oscuridades, mis fantasmas, mis miedos, cuando de hecho, gracias a Dios, en buena hora, hay determinados profesionales, como en tu caso,
con los cuales uno va a poder elaborar esto que uno lanza como una telaraña, Ujú. ¿no? Pero hay ese pensamiento, no sé si coincidís, en que vamos lanzando, como vamos trepándonos, estructurándonos, viviendo como nos sale, lo cual por supuesto es natural, cada uno hace lo que puede con sus propias mochilas y estructuras y pesares, pero sin embargo me parece un gesto de madurez y de amor propio. También esto de la empatía, Ujú. ¿no? De tratar de saber leer lo que al otro le ocurre. Claro. No, no ponerse en su lugar porque nunca nos podemos poner en el lugar del otro. No conocemos su historia, sus emociones, sus pensamientos, sentimientos, pero sin embargo el hecho de reconocer, bueno, no sé, mi alumno tiene su propia historia, yo debo respetarlo, debo cuidarlo, debo tener en cuenta su subjetividad, ya es muchísimo, no Ujú. lo veo al otro como una pared en donde yo me puedo lanzar y descargar todo la mal mañana que tuve, los problemas con mi jefe y lo ataco y le pongo una mala nota, sino más bien tratar de tener en cuenta este tipo de cuestiones, ¿no? Claro, me parece súper interesante. Sería como una red de significantes en el cual se pueden unir los sujetos mediante los discursos, pero también cruzando esa, perdón, sí, sí, cruzando esa comunicación y deteniéndonos en el respeto, creo yo. No, o sea, como que, ok, yo sé que tu historia es esta, sé que tu historia es esta y puedes reaccionar así ante tal significante que te puedo otorgar por medio de mi discurso, entonces mejor lo dejo ahí. O si no, lo cambio por otro Ujú. y considero lo particular que eres, lo, ¿cómo sería? Lo singular, porque bueno, hay algo que sí me molesta un poco, esto de que, somos únicos, de la época, ¿no? De que eres único, de que eres único, que eres único, que... Ok, y aquí yo es donde mi respuesta es, si fuéramos únicos, no hubiéramos nacido de nadie, porque el hecho de que ya exista una conformación entre espermatozoide y óvulo, ya eres una formación de dos personas y desde la constitución, desde pequeño que eres hablado y tu inconsciente se va formando, el inconsciente es el discurso del otro. No es que es mis propios discursos porque yo ni siquiera estaba inmerso en el lenguaje desde pequeño. Fueron mis padres o mi padre o solo mi madre, porque bueno, hay diversas familias que te van constituyendo. ¿Ya? Y muchas veces, y lo que me encanta de lo lacaniano es que dice que, bueno, no es que solamente la función del padre puede estar en un hombre, sino puede estar en una mujer, en una tía, en un tío, en un primo, en un abuelo, en el cual ejerza esa función dentro de la familia, ¿no? Y también este deseo materno, que también puede ser un poco atosigante y hasta a la vez devorador, pero ahí viene este corte y en el cual se hace para que él salga el niño como sujeto, que él también puede elegir, que su falta se dé, que la búsqueda de su objeto ha perdido, que no lo va a recuperar jamás, se haga vivo, ¿no? Para que no quede como que preso de Ujú. aquello. Y no solamente el deseo de la madre puede estar en una mujer, también puede estar en un hombre, porque son posiciones, ¿no? Son posiciones masculinas, femeninas, pero Ujú. también esto está instaurado en los sujetos. Y lo, y lo, y lo Ujú. que dices me gusta y me lo ha abierto, porque siempre se habla de la cadena significante, ¿no? Pero manteniendo la cadena significante también se puede tener una telaraña de significantes, tanto arriba para abajo y para todas las áreas, porque sabemos que Ujú. un S1 va interconectado con el S2 y es el significado, pero ese S1 puede estar como que por otros lados y pueden constituirse de varias Sí, sí, cosas. ese grafo. Ujú. Ujú. Pues, y eso es lo interesante de esto, ¿no? Por ahí, por ahí pensaba también en esta cuestión que vos mencionás el corte, ¿no? Ese corte simbólico que debe realizar el adulto, que ejerza, ¿no? Función materna, paterna, con el niño, con el adolescente. Qué importante y qué necesario al mismo tiempo. Yo creo que muchas veces se ve a los hijos, a los niños, como una proyección, ¿no? De nuestro propio narcisismo, que de hecho en algún momento de su constitución va a ocurrir. Después se va a realizar el corte, Ujú. ¿no? Esa simbiosis entre funciones parentales e hijos, ¿no? Va a estar presente en caracteres normales, ¿no? Pero después eso tiene que tener un corte, ¿no? Y por ahí pienso en determinados jóvenes, adolescentes o adultos ya, que no han instaurado de un modo muy significativo este corte simbólico con Ujú. esas figuras Ujú. parentales, ¿no? Y esto,
por ahí, si bien suena un poquito, no sé, bastante teórico y bueno, hay que leer un poco para entenderlo y demás, lo podemos ver en ejemplos muy cotidianos de nuestra vida. No sé, por ejemplo, en cuanto a las elecciones vocacionales o de carrera que ejercen los chicos, ¿no? Hay familias en las cuales antes inclusive del nacimiento ya se sabe que la profesión de ese niño que viene en camino va a ser la de su padre, Ujú, la de su ujú. abuelo, la que quiere la cultura, la mejor rentada económicamente, ¿no? Va a ser lo que yo como padre quiero, tú serás lo que yo quiero, como una parte de mi narcisismo. Nunca va a haber un corte, ¿no? Y como esto parece como raro, pero es muy, muy, muy natural. Jóvenes, adolescentes o por qué no adultos que nunca ni siquiera se han cuestionado el porqué de sus elecciones, cualquiera sea, yo mencionaba el ejemplo, vocacionales. Esta elección vocacional, esta elección de carrera, esta elección de determinado proyecto de vida, ¿está en sintonía conforme a mi deseo, a mi singularidad de ser persona? ¿O es más bien lo que quiere mamá, lo que quiere papá, lo que El quiere la deseo del cultura? otro. Si bien, por supuesto, estas cuestiones culturales, familiares, siempre un poco van a pesar, en el mejor de los casos debería primar, ¿no? De forma más significativa el deseo de Ujú, uno, propio, ujú, ujú. pero es algo que no siempre ocurre y es justamente en un análisis en donde esto puede ser Claro, arreglado, ¿no? tratado, pero también hay que ver que muchas veces, dependiendo de la estructura, es más fácil complacer el deseo del otro, del padre, de la madre, del amigo, de la cultura, del otro, con mayúscula o minúscula, que el propio. Y es ahí Ujú. donde existe la disyuntiva de que camino por el camino que me pusieron o camino por mi deseo. En el uno como en el otro van a haber cuestiones oscuras, van a haber trayectos piedrosos, van a haber diluvios, van a existir cruzar y nadar mares o ríos en el uno y el otro. Pero la importancia es de que, ok, voy a estar feliz de complacer a los demás y anularme como sujeto, o voy a priorizar ese sujeto que yo tengo, mi propio deseo, y que la felicidad, bueno, venga cuando tenga que venir a agarrarme de ella, vivirla y continuar. Porque si no, lo que vamos a hacer es como que hacer como que el imperativo de la familia social o familiar se cumpla, pero ¿qué hay de ti? O sea, ¿qué hay de tu propia Ujú. elección? Me gustaría traer a colección una frase que me dijo mi terapeuta en un día, en una sesión de terapia, en una charla que tuvimos, en donde yo fui muy angustiado porque, bueno, tenía que mudarme hacia otra ciudad, se terminaba una etapa muy linda de mi vida, en donde vivía solo, como un periodo de mucha, mucha libertad, mucho disfrute, y estaba triste, angustiado, ¿no? Por esta situación y todo lo que había pasado, que eran, por supuesto, conductas muy acordes a mi deseo, a lo que yo quería estudiar, quería hacer, el lugar donde quería vivir, ¿no? Una buena vida, entre comillas, como le decimos acá. Y yo le llevo este planteo de forma muy angustiada, como, bueno, ya se terminó todo, no sé lo que va a pasar, qué sé yo. Y ella de forma muy, muy astuta y muy rápida, ¿no? Que tienen, es algo muy particular de los analistas que tienen como ese insight, ¿no? De la frase correcta en el momento justo, en Ujú, el aquí y ujú. ahora, ¿no? Como que la clavan al ángulo, decimos en fútbol. Me dice Lucas, así como con su voz muy, muy suave, muy tierna. Fíjate la transferencia acá, ¿no? Me dice, Lucas, ¿quién te quita lo bailado? ¿No? Como refiriéndose a, Ujú, pero hiciste lo ujú. que quisiste, disfrutaste, fue una etapa conforme a tu deseo, nadie te lo impuso. ¿Quién te va a quitar lo disfrutado, lo bailado? Quédate con eso, ¿no? Me pareció algo que fantástico, me acuerdo siempre de eso, ¿no? Está bien, quizás en los caminos que nosotros podamos tomar en nuestra vida, en las elecciones que llevemos a cabo, no siempre nos va a ir Ujú. bien. Pero sin embargo, ¿quién nos quita lo bailado? ¿Quién nos quita el haber sido fieles a nosotros mismos, actuado conforme a nuestro deseo?
luchando seguramente con determinados mandatos, con la cultura, con la familia, pero sin embargo, ¿quién nos quita lo bailado, lo disfrutado, la felicidad de esos momentos Ujú, vividos, ¿no? Qué linda esta resignificación claro. de lo ocurrido. Y yo, por supuesto, que a ella me puse más contento y chucho la vida y mi angustia se transformó, se reelaboró, ¿no? Claro, igual es como hay una canción que se llama Lo Bailado de Jimena Sariñana. A mí en lo particular me fascina porque es como que obviamente lo bailado nadie te lo quita. Eso dice ella. Y bueno, otras cosas más. Es muy bien, muy cool. Pero como dices, ¿no? O sea, esto de que, claro, ¿quién nos quita lo vivido? ¿Quién nos quita lo bailado? ¿Quién nos quita lo disfrutado? Y el hecho de que existan momentos en nuestra vida caminando por el propio deseo, que el deseo es inconsciente, o sea, no es algo que yo deseo tal cosa, no, es un gusto y es algo que te quieres complacer, pero el deseo es inconsciente. Entonces, tú caminas por ese sendero y no todo es color de rosa. No todo es un rosa pastel a lo de la Noma, pero tampoco va a ser todo escala de grises, negro, sin opción a tener una linterna, sin opción a tener una luz en el cual tú puedas caminar. En el propio deseo, cuando uno está en análisis, muchas veces la linternita, que a veces se prende muy grande o a veces se apaga y se pone tenue, es el analista. ¿Por qué? Porque él es el que te puede dar esa luz y te dice tal cosa o te manda tal pregunta, pum, te encendió y vas a buscar y como que tratar de salir y luego como que se retrae un poco, ¿no? Porque obviamente el analista está para darte herramientas y también para hacerte, como dije antes, trabajar en el análisis, implicarte y esos resultados que tanto se ansía la gente se van a dar, ¿por qué? Por la implicación que tú le des a tu propio análisis. Y también no es fácil Ujú. encontrar esa conjunción entre el propio deseo y el querer caminar por él. Porque uno lo puede encontrar, quizás, o puede creer que lo tiene, pero puede decidir no caminar y decir, bueno, sí, esto es lo que yo quiero, pero más fácil para mí es complacer a mi padre, complacer a mi madre y es lo que voy a hacer. Claro. Ujú. Es mucho más sencillo seguir la Ajá, ruta planteada de la total. cultura, del sacerdote, de papá, de mamá, y que cuestiona que apropiarnos de nuestro propio deseo, reconocernos como seres singulares, con determinadas creencias, gustos, ideologías, intereses, necesidades, ¿no? Y bueno, justamente el psicoanálisis viene a teorizar todas estas cuestiones que son Sí, fantásticas. la verdad que sí. Bueno, yo creo que estamos llegando al final de todo esto. Muchísimas gracias, Lucas, por, Ujú. por ser parte de este primer escalón de muchos. Estás más que invitado para hacer muchos más lives, para conversar muchísimo más, para tratar estos temas, ¿no? Que saliéndonos del contexto psicoanalítico, poderlos explicar de una manera más cotidiana, ¿no? Más amigable y que posibilite estos encuentros con otras personas que no pueden ser psicólogos, pero simplemente les gustó el psicoanálisis y están interesados. Y formar una comunidad diversa, Ujú. porque a la larga esta comunidad es muy cerrada y a la vez se va volviendo muy ortodoxa, ¿no? Y hay que ir rompiendo un poco esos icebergs, hay que ir puliéndolos y dándoles ciertas formas, decir, hey, pero venimos las nuevas generaciones, pensamos así, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Entonces, acá en Guayaquil hay una escuela que, bueno, sí lo permite, que es la NEL, donde se trabaja mucho con el arte, es la nueva escuela lacaniana, con el arte, se trabaja con poesía, muchas cosas como que el cine, los cárteles. Entonces, son cosas que te permiten poder dar esa cuota creativa a este mundo ortodoxo, por así decirlo, el cual me fascina, pero sí pienso que se puede llegar de distintas formas, de distintas maneras, y qué más por estos medios, ¿no? Entonces te doy las gracias, Lucas, de nuevo, y genial, no sé, para que compartir otro. Sí, por Sí, supuesto que por desde supuesto que ya desde ya va a haber va a otros haber otros encuentros. encuentros. Gracias a vos Gracias a por vos el por espacio, el también a espacio, cada una de las también a cada una personas de que las se van personas que se uniendo a iban uniendo nuestra a transmisión nuestra en transmisión en diferentes diferentes momentos momentos de de nuestra nuestra charla. charla. También me Contarles gustaría a ellas contarles a que ellas van a poder que van ver a la poder charla ver la completa charla si así completa, lo si así lo desean.
desean, valga la en redundancia, en nuestros Instagram. nuestros Instagram. Qué Y más bueno, qué más fantástico que fantástico que poder poder democratizar esto que democratizar aprendemos esto en que nuestras aprendemos en nuestras carreras, en nuestras carreras, en nuestras lecturas, lecturas, en esas en formaciones esas que, como vos formaciones bien que, como vos bien afirmás, afirmás, muchas veces son un son tanto un tanto cerradas y para cerradas y para cierta cierta población, ¿no? Para población, ¿no? cierto Para cierto tipo de Lego, tipo diría de el Lego, diría el psicoanálisis. Así que psicoanálisis. Así que a tu a disposición. tu disposición. Cuídate mucho, ¿ah? Hasta luego.